el amor de Dios está y esté contigo cada día y su paz también, la paz del Señor. Jesús, tremendo la palabra del Señor cuando dice que Él nos da su paz no como el mundo da. Lo deja caer y lo está enseñando, ¿no? Que Dios nos da su paz y la tranquilidad del alma de una manera que es imposible obtener en este mundo. Y de otra manera, mi paz os doy, mi paz os dejo. No os doy como el mundo da. Así que gracias a Dios también por ese tiempo de alabanza y de adoración que el Señor nos permite tener. Gracias a Ramón que con su guitarra, pues mira, nos está llevando al pie y al trono de la presencia del Señor. Si quería una vez más dar las gracias a Dios por la vida de Ramón y Álida. Ellos están viviendo vidas muy sacrificadas para el Señor, están sirviendo a Dios con todo lo que son y todo lo que tienen. Y son un ejemplo que yo quiero recalcar y quiero respaldar. Doy gracias personalmente por sus vidas. No paran, que sea un lunes o un sábado, que sea un domingo o un martes, que sea de día o de noche, no paran, sirviendo al Señor porque le aman y le quieren honrar. Así que gracias a Dios. Y también se encargan de este lugar, están siempre abriendo, limpiando, cuidando, haciendo el culto entre semana. Damos gracias a Dios por ellos. Y también quiero dar gracias a Dios por Héctor, gloria a Dios, por mi hermano que está fiel, es otro de los responsables que tenemos en la iglesia de Torremolinos y está fiel al pie del cañón, ahí con Areli. Aleluya, gloria al Señor por vuestras vidas. Sí, porque un siervo de Dios Dios nos ama a todos iguales, ¿no? Eso es así. El Señor no hace acepción de persona. Y después por la función de uno no viene nuestro valor. Nuestro valor viene por ser hijo de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. De nuestro Padre Dios y de ser hijo del Señor. Es decir, que cuánto valemos y la importancia que tenemos como persona en el mundo viene marcada por en qué trabajas, qué haces, cuánto tienes. Y entonces en 3 frases pues alguien ya va haciéndose una idea de qué tipo de persona es. Pues mira, tiene 2 casas, tiene una casa, tiene, hace. Y eso es lo que define una persona en el mundo. A los ojos de Dios, créeme, Dios no valora por lo que tienes, ni por lo que no tengas. Y tampoco Dios valora a alguien por su función, su trabajo, su responsabilidad. Dios nos valora porque nosotros acudimos a Cristo, le hicimos nuestro Señor y Dios ve a su Hijo en nosotros. Nosotros procuramos andar en Él. Entonces nuestro valor viene marcado por lo que pagaron por nosotros. ¿Quién dio un duro por ti en la vida? Cristo dio su vida por ti. Él pagó por nuestras vidas. Y eso hace que podamos ser hijos de Dios hoy. Así que el valor que tenemos es lo que Dios pagó por nosotros. Esto es un concepto que hay que pensarlo y meditarlo para entenderlo. Y cada vez que a lo mejor nos desvaríamos y volvemos a pensar que valemos o no valemos, porque no tenemos, porque no alcanzamos, porque no tengo estudio, porque no tengo el otro, porque tengo esto, tengo el otro. Cada vez que podemos llegar a pensar esto, estamos muy equivocados. Dios nunca te va a valorar por tus acontecimientos. ¿Sabe por qué también? Porque tus acontecimientos Dios te ayudó. Entonces, eso no es nuestro valor, ¿no? Es el valor que Dios pagó por nosotros. Gracias a Dios. Entonces, si bien recalcaba la vida de Ramón, de
Álida y de Héctor, que son responsables. A los ojos de Dios es una gran importancia de serle fiel y de poder servirle, y tendremos una recompensa. Todos los que sirven a Dios, todos los que hacen la obra de Dios, todos los que tengan título y los que no tengan título, eso no importa, todos los que sirven desde la limpieza hasta estar predicando, por decirlo de alguna manera, los que lo hacen por amor a Dios recibirán una recompensa del Señor. Pero son dos cosas distintas. Mi valor la tengo por ser hijo de Dios, igual que todos, hombre y mujer. Una mujer a los ojos de Dios vale lo mismo, un niño vale lo mismo, un feto antes de nacer también vale lo mismo. Todo vale, todas las personas valen lo mismo. Los ancianos, a veces los ancianos los descartamos. Escucho por ahí que los hijos no visitan a sus padres, por ejemplo, los olvidan en la vejez. Todo el mundo tiene el mismo valor, pero esta sociedad ha ido torciendo nuestros valores y haciéndonos mirar otras cosas. Y eso obviamente no va a perdurar. ¿Qué valor es si no va a durar? No va a perdurar, mientras que lo que Dios hace perdura para siempre. Sin embargo, pues como decía, el cargo que podamos tener o la función pues nos lleva a servir a Dios, tengamos título o no, lo repito, y a raíz de esto, pues tendremos cada uno una recompensa de según hemos servido al Señor. Bien o mal, lo hemos servido con buena actitud, con amor, o no lo hemos hecho, o lo hemos hecho con mala actitud. Lo hemos hecho mucho, lo hemos hecho poco. Cada uno recibirá su galardón de parte de Dios. Así que no es el tema de hoy, ¿no? Pero qué buena introducción, ya que vamos a hablar de padre e hijos. ¿Te acuerdas de la oración que empieza así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es Padre. Y cuando nos paramos al significado de esta palabra, pues implica muchas cosas. Primero, es que es el que da la vida. Él es al inicio de la vida. En un matrimonio, cuando vienen los hijos, el padre es también el que inicia. Después la labor de la madre hasta más importante. No estoy intentando restar nada a la mujer, al contrario. La mujer hace una labor muy grande, 9 meses. Pero ¿quién inicia el proceso? ¿Quién manda para que entonces es una representación natural de lo que existe en lo espiritual? Dios el Padre, nuestro Padre, es la fuente de la vida. El Padre tiene la vida en sí. Él tiene vida eterna. Él no tiene ni principio ni fin. Su calidad de vida es sin fin y una vida buena. Entonces Él es el autor, y cuando Cristo nos enseñó a relacionarnos con Dios, con el Padre, nos habló de hablar al Padre. Nos dijo, Padre nuestro. Es nuestro porque no es tuyo solo. Nos encanta tener un Padre y cada uno tiene uno, pero compartimos todos porque somos hijos de Él. Todos juntos. Vamos a orar y presentar este momento en la mano de Dios. Vamos a ver algunos versículos y vamos a intentar entender y vamos a pedir a Dios que tengamos revelación de lo que es nuestra relación con Dios. Señor, te alabamos y te adoramos. Gracias por este tiempo, esta oportunidad, por tu gran amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, bendecimos a cada uno que estamos aquí, a cada vida que estamos aquí. Y Señor, te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu, que es la manera que tú lo haces, nos des sabiduría y entendimiento, revelación de las cosas celestiales. Señor, es verdad que hemos hablado de los valores torcidos de este mundo. Necesitamos
entender tus valores y entender tus principios, porque son eternos, porque nunca cambiarán, porque nos podemos agarrar a tus principios y a tus palabras, y ellos nos sostendrán. Aleluya. Pido tu bendición y tu revelación sobre cada uno que estamos aquí. Que sea un tiempo, Señor, en familia, y un tiempo de, nunca mejor dicho, y un tiempo de revelación de tu palabra a nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios es Padre y es el autor de la vida. Como Padre es más cosas también, es proveedor, es el que trae la seguridad, es el que trae la identidad, muchas cosas. Pero hoy estamos centrándonos en esa vida, cómo que Dios pudo hacer que esta vida fuese trasladada a nosotros. Cómo que tú y yo hoy tenemos vida eterna. ¿Es un sueño? ¿Es un cuento? ¿Es una cosa que nos han lavado el cerebro en la iglesia? Chiquillos, Dios no existe. ¿Cómo es posible? Dicen así en el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haya puesto su vida en nosotros? También entender esto es para que valoremos lo que es la vida de Dios en nosotros. Nosotros en nosotros mismos no somos nada, no podemos fabricar esta vida. La buscábamos y el incrédulo, el ateo, el perdido fuera de estas paredes está buscando, anhelando ser lleno, está buscando una saciedad, está buscando la paz del corazón y no sabe dónde encontrarlo. Está probando esto, probando lo otro, cambiando de trabajo, cambiando de relación, de cónyuge. Está intentando buscar la paz, cambiando de sitio. Ahora me muevo al campo, ahora me muevo a la ciudad. Sea lo que sea, el ser humano no halla la paz, no halla el paraíso perdido. Perdió el paraíso el ser humano y dentro intuitivamente lo está buscando de muchas maneras. Pero mientras no vuelve a Dios, sigue perdido. Porque Dios es el Padre, porque Dios es el autor de la vida. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo muy conocido, pero hoy nos vamos a parar en un verbo muy explícito, que habla de engendrar. Un padre engendra a un hijo, por ejemplo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Has sido engendrado tú por Dios? No hablamos de la vida natural, hablamos de la vida espiritual, aunque Dios obviamente es el autor de ambas. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, los que abrieron su corazón para Dios, hay que recibir a Dios. Mientras no se recibe, se queda fuera. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero ese paso a ser hecho un hijo de Dios ocurre cuando uno recibe a Dios, abre su vida a Dios y cree a Dios. Primera de Juan dice que el que no cree las palabras de Dios le hace mentiroso. Si yo no creo lo que Dios dice, no cambia la verdad, no cambia la realidad. Pero yo le estoy personalmente, individualmente, le estoy haciendo mentiroso. Y obviamente hoy en día una gran parte del mundo está haciendo Dios no solamente mentiroso, viejo, antiguado y muchos más descriptivos. Versículo 13, entonces cuando uno recibe y cree, son las dos condiciones del versículo 12, entonces ocurre el versículo 13. Son
engendrados. No de sangre, ni de la voluntad de carne. No es un engendrar humano, sino son engendrados de Dios. No es la voluntad de un hombre que hace esto, no es la voluntad de un padre, ni de la carne, ni de la sangre del ser humano. Es ni la voluntad, hoy en día se dice las hormonas. ¿Okay? No son las hormonas que van a engendrarnos como hijos de Dios, sino el Dios mismo. Ahí vemos la posición del Padre que engendra. Dice la Biblia extensivamente, he aquí mi Hijo que he engendrado hoy, hablando de Jesucristo. Fue Dios el Padre por medio del Espíritu Santo que vino sobre la Virgen María y engendró la vida natural de Jesucristo en el vientre de la Virgen, era Virgen María. Perdió su virginidad cuando dio a luz, no cuando conoció varón, porque el Espíritu Santo vino sobre ella. Entonces tenemos ahí un ejemplo tácito de cómo Dios engendró a su Hijo, pero en tu caso y en mi caso no ha sido un engendrar de vida natural. Sin embargo, que Dios entra, los que le reciben, a los que creen en su nombre, entonces la semilla incorruptible de Dios viene dentro y somos nacidos de semilla no corruptible, sino incorruptible, y somos hechos y tenemos derecho y tenemos aquí la potestad o la autoridad, el derecho de ser llamado hijo y de ser hecho hijo de Dios. Así que cuando se cumple el recibir y el creer, y hay que permanecer ahí. Por eso decimos que la salvación se puede perder, porque igual que yo recibí y cobijé la semilla de Dios en mi vida, igual la puedo sacar de mi vida. Yo personalmente, nadie más, nadie me puede quitar de la mano de Dios. Pero yo tengo libre albedrío y tengo la oportunidad de hacerlo. Y el diablo no para de atacarnos, no para de desanimarnos, no para de hacer todo tipo de cosas para ver si, y para probar su suerte, si pudiéramos desistir, abandonar, dejar el camino, dejar de creer en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es muy posible, o está ocurriendo. Además, la profecía anunció, la palabra profética anunció que iban a venir un tiempo de apostasía, es cuando la gente deja la fe. Entonces aquí decimos el que recibe y el que cree. Y ahora el que deja la fe, pues deja el camino, deja a Dios. Y el Señor dijo claramente que si le somos infieles, Él permanece fiel. Pero que si le negamos, Él nos negará. Lo dice ahí en Timoteo. Así que una cosa es el serle infiel a Dios, caer, faltar, tener fallos, que todos los tenemos, lo ha dicho muy bien Ramón esta mañana, pero acudimos al Señor cuando restamos a nuestra relación con Dios, le pedimos perdón y estamos otra vez en primera fila. Otra cosa es negarle. Los que me niegan, yo los negaré también. Así que esa semilla hay que guardarla. Y en estos tiempos de apostasía que ya han empezado, muchos están dejando la fe, algunos. Otros están entrando, gracias a Dios por sus vidas. En estos tiempos de apostasía es muy importante recordar que Dios plantó en ti y tú recibiste, a los que le recibieron, tú creíste en su nombre y lo estás haciendo hoy. Y esta semilla incorruptible de la vida de Dios está en ti. Así que lucha para guardarla, para nutrirla, para regarla y seguirás avanzando, obviamente creciendo con Dios de tu lado. No deje que el diablo te líe la manta, te desanime, que te haga tirar la toalla. Todos esos términos son cosas que el enemigo está intentando conseguir atacando a los hijos de Dios.
¿Por qué ataca el enemigo a los hijos de Dios? Porque no puede atacar a Dios. Satanás ya sabe que ha sido vencido, sabe que ha sido despojado, sabe. Pero tú y yo a veces no lo creemos. Y tú y yo a veces le dejamos puerta abierta. A veces. Y entonces él se aprovecha, dice, a mí me han dejado fuera del cielo, pobre de mí, a ver cómo puedo hacer daño por ahí. Pues haciendo daño a los hijos de Dios. Entrando a sus vidas donde dejamos puertas abiertas y Dios permite que esto ocurra para que nos demos cuenta que hay una puerta abierta y que la cerremos. Como se ha dicho, pedimos perdón, Señor, no sabía esto, no me di cuenta o no lo tenía muy claro o dejé la puerta incluso voluntariamente abierta. Señor, perdóname, restauro mi cercanía con Dios. Cristo no ha venido a rechazar, no ha venido a condenar, ha venido a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido. Y nos perdimos antes y todavía a veces nos puede ocurrir estas cosas. Así que aquí hemos dejado muy claro por Juan 1, 12 a 13 que Dios nos ha engendrado. ¿Cuándo? Cuando lo recibimos, cuando creímos en Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Él nos perdonó por medio de Cristo Jesús. Ven conmigo a Primera de Juan. La primera epístola está cerca del Apocalipsis, al final, cerca del final del Nuevo Testamento. En el capítulo 3 tenemos otra descripción desde otro ángulo y una perspectiva que se suma a la que acabamos de ver. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mira, cuál amor nos ha dado el Padre, nota, el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no entiende que vayamos a la iglesia. El mundo no entiende que leamos la Biblia. El mundo no entiende que estemos orando o que estemos en relación con Dios. El mundo no nos conoce. Somos gente rara para ellos. Pero todo eso ocurre porque no le conocieron a Dios. Entonces, hasta aquí vemos el amor de Dios que ha hecho que nos llamara hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hay una verdadera diferencia entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia, la luz y las tinieblas. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios, pero no se para ahí. Y aún no se ha visto lo que hemos de ser. Como decía Ramón, me encanta adorar a Dios, me encanta estar en su presencia, me encanta estar con Dios y de verdad está Él lleno de sorpresas. Todavía no se ha visto lo que seremos. Pero sabemos una cosa, que cuando Él venga, por la segunda vez, seremos semejantes a Él, seremos cambiados y seremos como Él. Porque le veremos tal como Él es. Todo eso es el fruto de ser un hijo. La Biblia lo decía antes, marca que Cristo fue engendrado por Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y ahora tú y yo también somos hijos de Dios. También fuimos engendrados de Dios, hijos. Y Cristo no tiene vergüenza de llamarnos sus hermanos. Le llamamos Señor y hacemos bien. Nos relacionamos a Él y le oramos y le adoramos porque Él es Dios. Nosotros no. Pero también es hijo de Dios. Y Él nos llama sus hermanos. Y fue el primero en pasar por la muerte y la resurrección. El primero. Y tú y yo
mientras le seguimos, y cuando lleguemos al final, pues también resucitaremos o seremos transformados, según lo que ocurra. Seremos semejantes a Él. Así que la vida y el plan de Dios no se para cuando te engendró, no se para que tengas una vida cristiana, conozcas a Dios y estés aquí. La promesa y el plan de Dios sigue por la eternidad. Y va a pasar en un tiempo relativamente corto, comparado a la eternidad, entiéndeme, comparado a la eternidad, toda la eternidad, que ¿cuánto es la eternidad? ¿Cuánto es? ¿Tenemos alguna? Una eternidad, muy bien, muy bien, muy bien. Es una eternidad, es un sinfín. Entonces, tu vida y mi vida, ¿qué es? 70 años, 90, 120 años, ¿qué es? En medio de la eternidad. Ni es una gota, es algo muy corto, ¿no? Entonces, en un tiempo muy corto, partiremos con el Señor. De alguna manera. Porque claro, algunos de nosotros aquí hemos vivido ya la mitad o un poquito más. Y algunos no. A Relly le tiene toda la vida por delante. No sabemos cuándo el Señor va a volver. Que eso es otra. Pero los que tengamos 60 y, que aquí somos algunos, creo, los que tenemos 60 y ya pudiera ser que hemos recorrido la mitad. Y queda otra mitad o un poquito menos. No sabemos. Entonces, en un tiempo bastante corto, decía, entraremos en la eternidad. Qué importante afianzarnos, qué importante, lo decía Ramón otra vez esta mañana, qué importante pasar tiempo con Dios, conocer a nuestro Señor, llenarnos de los principios que van a perdurar. En este mundo pues sabemos movernos a la mejor, pero nos toca aprender más del siguiente mundo, porque este sí va a durar para siempre. En este mundo hacemos, y nuestros países, y Suiza también, tienen una previsión para la vejez. Cotizamos durante nuestras vidas para tener una paga, para tener una jubilación cuando llegue el momento. Y es un punto importante porque va a haber un cambio cuando nos jubilemos, tendremos menos fuerza y necesitamos un recurso. Pues, ¿y qué pasa después de la jubilación? ¿Qué pasa cuando uno deja este mundo? ¿No hay que prepararse? No hay que ir aportando a la cuenta celestial algunas cosas, porque no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de la vida natural. Entonces seremos semejantes a Él, habrá un cambio. El día que la palmamos, como decían aquí en Andalucía, en un abrir y cerrar de ojo, si Cristo no viene antes, Cristo dijo al ladrón, hoy estarás conmigo, el ladrón crucificado a su lado, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En un abrir y cerrar de ojo no tendremos un cuerpo, dejaremos el cuerpo aquí, pero seremos semejantes a Él, estaremos en el cielo. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? El versículo 3. El que tiene esta esperanza en Él, el que sabe que esto va a ocurrir, el que tiene la mirada puesta también ahí, sin dejar, obviamente, de atender las cosas en la tierra. Tenemos muchas responsabilidades en la tierra, pero los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa esto? Pues Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo conseguimos la santidad? Pues Dios nos las da. Y cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y apartamos de la maldad, pues vivimos en santidad. Así que es el estado en el cual, por la gracia de Dios, nos mantenemos para que cuando aparezca o nos vayamos, cuál de los dos ocurra antes, pues estaremos semejante a Él.
¿Por qué hemos leído esto? Porque hemos leído, mira el amor que Dios el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce, no te desanima, cuando el mundo se ríe de ti. Claro, ¿de qué? ¿Cómo va a reaccionar? De algo que no tiene ni papa idea. ¿Se va a reír o va a tener que hacer algo para no quedar en ridículo? Y nos deja a nosotros en ridículo. Eso no pasa nada. No nos conoce porque no le conocieron a Él. Más bien, si alguien se ríe de ti, acércate a Él y le dices, ¿sabe lo que pasa? Que me preocupa que tú no conoces a Dios. E intenta hablar, ora por Él, intenta hablar por Él, para que Él también conozca al Señor. Muy bien. Romanos 8:16. No sé cómo vamos de tiempo. Cuando estamos en la eternidad, el tiempo se va pasando y no nos damos cuenta. Pero vamos, cuando se os cansen los glúteos, van haciendo señales de humo. Romanos 8:16, aquí nos deja un dato muy importante, que el Espíritu mismo, son tres, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí habla del Espíritu Santo mismo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el milagro ha ocurrido, tenemos dentro de nosotros un testimonio, un sentir, sabemos que Dios vive y que somos sus hijos. Pero claro, eso no es automático. Lo leemos al principio, tengo que recibir a Cristo. Tengo que creer en Él. Cuando eso ocurrió, yo fui engendrado. Y después el Espíritu Santo vino a mi vida y me dice que soy un hijo de Dios. Me lo confirma y yo sé que soy salvo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos creyentes ahí fuera, incluso de ciertas tendencias de fe, que no tienen la seguridad de la salvación. Tú puedes hablar con un musulmán, por ejemplo, o incluso con un católico, y te va a decir que no tiene ninguna seguridad, que no sabe si ha hecho suficiente, si es suficientemente bueno. Algunos católicos sí tendrán la seguridad dentro de ellos porque tienen una relación con Dios. Pero hay muchas personas que no tienen la convicción de que son hijos de Dios. Entonces es bonito que yo te hable de ser engendrado por Dios, es necesario, pero también tenemos que asegurarnos, tú te tienes que asegurar que tienes el testimonio dentro de tu corazón de que eres un hijo de Dios. Hay personas que hace 40 años que van a una iglesia y no tienen ninguna seguridad de ser salvo. ¿Por qué? Porque nunca han recibido a Cristo, nunca han abierto su corazón. Se puede estar físicamente, se puede leer la Biblia, se puede hacer ciertas cosas, pero si yo no llegue a abrir mi corazón, a recibir al Señor, creer en Él, es decir, darle un lugar y darle la preeminencia en mi vida, pues entonces todavía no tengo la seguridad de la salvación y no tengo el testimonio. Es algo inmaterial, no es una carta, no es un diploma, no es un papel que te da Dios, es algo que tú tienes dentro de tu alma y de tu espíritu. Lo dice aquí, ¿tú ves? El Espíritu mismo es quien da testimonio a nuestro espíritu. Por eso también enseñamos que cuando oramos por alguien y traerlo a los pies del Señor, deberíamos desistir de decirle que ya está salvo. Deberíamos mejor esperar que el Espíritu Santo sea quien haga el trabajo de darle el testimonio. En algunos casos es necesario, pero es mejor desistir de decirle a alguien que es hijo de Dios cuando a lo mejor no lo es, porque no has sido tú que lo ha hecho, no estás en su corazón, no sabes si ha entendido y no sabe si de verdad se arrepintió. Eso solamente Dios lo sabe. Y cuando Dios lo ve y lo valora y lo valida, lo confirma.
a tu espíritu. Pregúntate, no te voy a pedir que levante la mano, yo creo que aquí todos, pero pregúntate, ¿tengo yo la seguridad? Y si ves a alguien que no tiene la seguridad, pues llévale a recibir a Cristo y a darle lugar en su corazón, a creer en Él. ¿Cómo se puede creer en Él si no se le conoce un poquito leyendo la Biblia, ¿no? Por eso. Vamos a Efesios capítulo 2. Gloria al Señor. Esas son cosas muy básicas, pero necesarias y a veces pues pasamos por encima. Efesios 2, ahí hay más revelación para nosotros. Versículo 1. Él os dio vida a vosotros. Esto fue el momento que fuimos engendrados. Cuando fuimos engendrados recibimos vida. A vosotros. Yo recibí un día vida cuando estabais muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado, Romanos 3:23, dice que la paga del pecado es la muerte. Separación de Dios. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Estar separado de Dios. No lo ha recibido, no cree en Él, no le da lugar. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vivíamos otro estilo de vida antes de ser creyente. A lo mejor nos parábamos en el bar desde las 9 de la mañana. O a lo mejor nos parábamos en los bolos, o nos parábamos, no, los bolos, en la maquinita de las tragaperras se dice, ¿no? Jugar a los bolos no es malo, perdona, no sé si me he explicado bien. Los tragaperras, ¿no? A lo mejor pasábamos el tiempo muy bien, gracias. El dinero, en vez de traerlo a la familia, en vez de traerlo a la esposa y a los niños, pues mira, ahí tirando el dinero por la ventana. O a lo mejor estábamos andando en otro tiempo en otras cosas. Pero era siguiendo la corriente de este mundo. Mira, lo pone aquí, tan clarito. La gente siguiendo la corriente de este mundo. Muchas veces será porque el otro lo hace, porque el otro es así, porque todo el pueblo es así. Pues que no sé qué fecha sacamos el santo. Pues mira, la corriente. Y vamos a alabar a una imagen y adorar una imagen. Pero todo esto, sea lo que sea, en lo cual hemos estado antes, es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Es Satanás, que ha sembrado sus caminos, un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne, la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Menudo menú. Lo mismo que los demás. Todos, antes de ser creyente, yo el primero, todos, vivíamos un estilo de vida, tiene que leerlo tranquilamente otra vez, para ver que tú anduviste así, tú seguías la corriente del mundo, era conforme a un espíritu satánico que te empujaba, aunque tú no creías en el diablo, no hace falta creer en el diablo para ser empujado por él. Un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y todo esto haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero hoy somos hijos de Dios. Con dos estados, dos posiciones totalmente distintos. Cuando nos hemos arrepentido, versículo 4 lo dice, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor, aleluya, con quien nos amó, aun estando nosotros metidos hasta el cuello en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¡Wow! ¡Wow! Era necesario no solamente quitar nuestros pecados, la sentencia de muerte, pero era necesario darnos vida. Y entonces cuando Cristo resucitó y que el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, nos dice que en esa resurrección tú y yo recibimos vida. En la cruz recibimos perdón y en la resurrección nos resucitó. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados y volvimos a vivir espiritualmente cuando se nos perdonó. Claro, había que quitar los pecados primero y por la resurrección de Cristo, eso también en el bautismo en agua es lo que está pasando cuando se enseña el bautismo en agua. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así que hasta aquí vamos a dejarlos. Puede ser muchas más cosas, pero creo que hemos tenido entendimiento. La revelación es esto. No es algo místico que te pone el pelo de punta. Es que de repente uno pueda entender la verdad de Dios en algún punto, asunto que sea cual sea. Había otro versículo que quería sacar por ahí, que dice por ahí que no son todos los hijos de la carne que son hijos de Dios. O por ejemplo, no por ser judío o por ser del pueblo de Dios o por tener un pasaporte judío o israelí, uno es hijo de Dios. No, no son los hijos de la carne, son los que le recibieron y creyeron en Él. Son dos cosas diferentes. Entonces, por mi posición, por mi cultura, por mi naturalidad del país que estoy, no es. Y Dios lo dice en su Biblia. Ojo, no porque tú te llamas israelita que eres un hijo de Dios. El israelita, el judío, también tiene que acudir a su Salvador. Si no, una cosa era el Antiguo Testamento, Dios eligió tratar y usarlos de una manera. Hoy todo el mundo pasa por lo mismo, creer en Cristo. Gloria al Señor. Ya está, para no añadir más, que después es demasiado. Oremos, preguntémonos. Yo seguro que hemos aprendido claramente para que atesoremos el hecho que Dios nos ha hecho hijo de Dios. Y el mundo no nos conoce porque no le conocieron a Él. Anduvimos en otro tiempo, pues Dios nos llamó a dejar estas cosas, a ponernos aparte por Él. El mundo no entiende que deje de mentir, que deje de engañar. El mundo no lo entiende. Que deje de salir y de hacer no sé cuántas fiestas. El mundo no lo entiende. Piensa que estamos locos. No han conocido a Dios, pero tú sí lo has conocido. Y tú sí tienes la semilla de Dios. Y tú y yo andamos en este caminar que Él nos ha dado. Nos dio vida. Aún estando en nuestros pecados, nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él. Oremos. Padre, gracias por el milagro de la salvación. Gracias por el milagro y las buenas noticias del Evangelio. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino a la tierra para salvar a pecadores, del cual soy el primero. Señor, gracias por cada una de nuestras vidas que valió tanto a tus ojos, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, bendice a cada uno. Señor, que cada uno nos sigamos arraigando en tu palabra y en tus hechos en nuestras vidas. Perseveremos,
no nos deslicemos. Gracias, Padre, por tu bendición. Y, Señor, pido que tú guardes a este pueblo, Señor. Tú bendigas a este pueblo. Señor, que alces tu rostro sobre cada uno y tenga de nosotros misericordia. Señor, levantes tu rostro sobre nosotros y pongas tu sello, que es tu paz, tu shalom, en nosotros. Sepamos y sabemos que somos hijos de Dios. Nos fortalezcamos en ello y lo compartamos con otros. Señor, despierta a cada uno aquí para que compartamos con otros el milagro de tu salvación. En el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén.